Sí, ahí está. Me Listo. fijo en el WhatsApp, Ricardo, si tenés alguna dificultad, si no, ya Sí, te sí. libero para que actúes vos. Ya está grabando ya en este Muy bien. momento. Muchísima suerte. Bueno, gracias. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Buenas Ah, tardes. bueno, sí. Bueno. Bueno, vamos a comenzar ya, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, eh, ya bueno, acaban de ver ustedes con la profesora, acaban de ver lo que es el parcial. Ahora, en este caso, vamos a ver lo que es el desarrollo del trabajo práctico número 1 de desarrollo de aplicaciones con base de datos. Bueno, para recordar las fechas, bueno, el día de hoy tenemos la conferencia del trabajo práctico número 1, que es, bueno, el 10 del 4, de 16:30 a 17:30. Y el vencimiento del trabajo práctico es el lunes 14 del 4 a las 23:59. No presenten muy sobre la hora porque si tienen algún problema de comunicación, después no van a poder subir la actividad. La conferencia del trabajo práctico número 2, bueno, es el día 7 del 5, de 19 a 20. Eh, el trabajo práctico número 3 es el 28 del 5, el vencimiento es el 2 del 6. Y la conferencia del trabajo práctico número 4 es el 25 de junio y el cierre del trabajo práctico número 4 es el día lunes 30 de junio. Eso es para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, trabajo práctico número 1. El objetivo es aplicar los elementos teóricos y prácticos relevantes para el modelo relacional. Los motores de base de datos y el uso del lenguaje SQL, bueno, que permitan superar las situaciones problemáticas de diseño de aplicaciones con base de datos relacionales. Los objetivos específicos: identificar las sentencias básicas de SQL, realizar las sentencias SQL que permitan crear, mantener los objetos dentro de las bases de datos relacional, realizar las sentencias SQL que permitirán obtener la información almacenada en las tablas relacionales de un motor de base de datos. Bueno, el trabajo práctico número 1 tiene una participación, requiere de una participación en el foro. A ver, un segundito. Un mensaje, no sé si por ahí alguien está tratando de entrar y no puede. O no. A ver. Un segundito. Bueno, tiene un foro obligatorio. Si ustedes llegan a presentar el trabajo y no participaron del foro, el trabajo no va a ser evaluado. Tienen una nota que es directamente llevan desaprobado. No se corrige el trabajo práctico. A ver. Bien. Bueno,
Bien, entonces, sí o sí tienen que participar del foro de discusión grupal del trabajo práctico número 1. Si en la entrega, indicada como, bueno, la entrega es indicada como individual, ¿no? Se observa la copia total o parcial de otro estudiante, de la misma comisión o de otra comisión actual o pasada, corresponde a una calificación de 0, debiendo recursar la asignatura y una sanción disciplinaria, sin importar si ha sido quien copió un trabajo de un tercero o quien entregó su trabajo y otros se lo copiaron. Bueno, la conducta ética es esencial en la formación profesional y debes actuar siempre en línea con ello. El foro de discusión grupal, bueno, es sencillo, con que ustedes expresen lo que ustedes interpretan o la bibliografía que ustedes consulten, estaría bien. Y las preguntas que se les hace es, bueno, tenemos A, borrar o modificar datos, es otra de las tareas comunes que hay que realizar cuando se trabaja en una base de datos. ¿Cuál de estas sentencias permite eliminar físicamente una tabla dentro de la base de datos? Tienen las opciones de drop table, truncate, delete o merge. Y deben fundamentar su respuesta. Luego tienen en la B con SQL, ¿cómo se selecciona una columna llamada nombre y una tabla llamada cliente? Bueno, tienen select cliente.nombre, extract nombre from cliente o select nombre from cliente. Y justifica la selección explicando brevemente y eventualmente podrían dar algún ejemplo. Bueno, la situación problemática. Una empresa de venta de productos alimenticios se encuentra en la etapa de implementación de un sistema de información. El módulo a implementar es el que corresponde al proceso de registro de pedidos. Durante el proceso de relevamiento se define un conjunto de requerimientos y reglas de gestión que sirven como base para el diseño de la base de datos que se pone en producción. En, en la actividad la empresa ya tiene un modelo de datos propuesto. Eh, el modelo es el que vemos aquí. Tenemos una tabla denominada pedidos, eh, tenemos una tabla denominada vendedor, clientes, detalle de pedidos, productos y proveedores. Las tablas, clientes, por ejemplo, bueno, tienen los campos ID cliente, apellido, nombre, dirección, mail. Tenemos el proveedores, bueno, ID proveedor, nombre del proveedor, dirección, mail. El vendedor, ID vendedor, apellido, nombre, email, comisión. Y así de cada una de las tablas tienen definido cuáles son los campos que contiene cada una de ellas. Y el campo clave que tiene cada una de las tablas. Bueno, las reglas del negocio. El sistema debe seguir un conjunto de reglas de negocio para permitir el funcionamiento del sistema. Una aclaración antes de detallarlas. Las reglas de negocio no necesariamente se van a aplicar en este trabajo práctico. Todas estas reglas se van a ir aplicando a medida que avancemos en los trabajos prácticos subsiguientes. O sea que si hay alguna de las reglas que no pueden realizarla porque todavía en el módulo no se vio el tema, queda para trabajos prácticos posteriores. Lo mismo, por otra parte, el tema de campos. Eventualmente puede faltar algún campo, por ejemplo, DNI. Supongamos que a lo mejor no está, pero en las consultas posteriores les pide que listen que hagan un select por el del DNI. Y en ese caso, lo que deberían hacer es agregar ese DNI a las tablas en las que se va a utilizar. Bueno, algunas de las reglas definidas son las siguientes. Cada proveedor puede proveer a una empresa con artículos de origen nacional o importado. El sistema solo debe permitir crear un pedido para clientes registrados. Solo se pueden incorporar
al detalle de pedidos, productos con stock suficiente. Se debe actualizar el stock de un producto una vez confirmado el pedido. Cada renglón de este pedido incorpora el precio unitario del producto. Cada renglón totaliza en función del precio unitario y la cantidad. Solo se pueden eliminar de la base clientes que nunca hayan realizado un pedido. Al ingresar un nuevo producto, es obligatorio cargar la totalidad de los datos. No admite campos nulos. Uy, se me fue. Se me fue la pantalla. A ver, ahí seguimos. Bueno, al ingresar un nuevo producto, se debe controlar que el stock se encuentre en el límite de stock mínimo y máximo. El sistema debe permitir la anulación de un pedido. Todo pedido anulado debe ser auditado grabando en la tabla de log la información del pedido anulado, indicando la fecha de anulación. Y el sistema debe recomponer el stock de cada pedido confirmado que es anulado. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el lenguaje estructurado de consultas SQL. ¿Qué es SQL? Bueno, es el lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje de base de datos normalizados y es un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Utilizado para consultar, modificar, eliminar datos en una base de datos. Componentes del SQL está compuesto por comandos, por las cláusulas, por los operadores y funciones de agregado. Los lenguajes, los sublenguajes que forman parte de lo que es SQL, tenemos el DDL, que es un lenguaje de definición y que permite crear, definir nuevas bases de datos, campos e índices. El DML nos permite generar consultas para ordenar, recuperar, filtrar y extraer datos. Y el DCL nos permite la protección de los datos, tablas y restricciones en el acceso. Comandos de lenguaje de manipulación de datos, DML. Tenemos select, consultas, nos permite realizar consultas de registro de la base de datos que satisfagan un determinado criterio. El insert carga un lote de datos en la base de datos. El update modifica valores de los campos y registros. Y delete elimina registros de una tabla de una base de datos. Cláusulas. Tenemos from, que especifica la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. El where especifica las condiciones que deben reunir los registros. Group by separa los registros seleccionados a grupos específicos. Having expresa la condición que satisface cada grupo. Y order by ordena los registros seleccionados de acuerdo a un orden específico. Entre los operadores tenemos operadores de comparación, operadores y operadores lógicos. Los operadores lógicos tenemos el AND. El uso de esto es unilógico, evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son ciertas. El OR es un O lógico y evalúa dos condiciones y devuelve un valor si alguna de las dos es cierta. Y el NOT es la negación lógica, devuelve un valor contrario de la expresión. Operadores de comparación, tenemos menor que, mayor que, distinto que, tenemos el menor o igual que, mayor o igual que, el between, que es entre, utilizado para especificar un intervalo de valores, el like, utilizado en la comparación de un modelo, el int, utilizado para especificar registros de una base de datos. Las funciones de agregado, bueno, tenemos
El ABG, por ejemplo, que average, utilizado para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. El count, utilizado para devolver un número de registros de selección. Sum, utilizado para devolver la suma de todos los valores de un campo. El max, utilizado para devolver el valor más alto de un campo. El min se utiliza para devolver el valor más bajo de un campo. La orden de ejecución de los comandos. Dada una sentencia SQL, la selección que incluye todas las posibles cláusulas, el orden de ejecución de las mismas es el siguiente. Tenemos uno, la cláusula select. Luego tenemos cláusula from, luego tenemos la cláusula where, luego group by, luego having y por último tenemos order by. Una consulta básica, podemos hacer select A from B, que es lo que estamos diciendo acá. A son los datos que requiero, o sea, las columnas, y B es de dónde lo obtengo. Select A le decimos que nos seleccione los datos desde A, los datos A, o sea, puede ser el nombre, puede ser un apellido, puede ser una dirección, desde B, que puede ser la tabla o cliente o proveedores o lo que fuere. Por ejemplo, select nombre, apellido, edad, from estudiantes. Acá tenemos una tabla de estudiantes, bueno, la primary key, tenemos nombre, apellido y edad, le estamos diciendo que haga un select de nombre, apellido y edad, dejando las otras sin efecto, desde la tabla estudiantes. Y a mí me va a devolver el listado de nombre, apellido y edad con los registros de la tabla estudiantes. El where. A veces no se necesitan obtener los datos tan generales. Si tenemos 200 alumnos, a lo mejor no queremos que estén los 200 alumnos. Queremos menos y vamos a utilizar algún criterio como para poder filtrarlos. En este caso, vamos a utilizar filtros con la cláusula where. Vamos a decirle select A from B where C. Estamos diciéndole que nos busque tales campos de tal tabla y que cumplan tal condición. En este caso es C. Acá tenemos el mismo select que teníamos antes. Decimos select nombre, apellido, edad, from estudiantes, where edad mayor que 21. Y acá tenemos los dos que cumplen ese requisito. Los alias. Son nombres de asignaciones que se le dan a los recursos, en este caso las tablas. Luego se pueden llamar a sus atributos desde ese alias, continuados con un punto. Acá le vamos a decir, por ejemplo, acá tenemos dos tablas. Tenemos una tabla campus y una tabla funcionarios. Vamos a hacer un select de C nombres y F nombres. O sea, estamos indicándole qué es C y qué es F. From campus va a ser C. Esta se va a llamar C. Y F va a ser funcionarios en esta tabla. Entonces le decimos que haga un select de C campus, el nombre, y de F nombres en funcionarios, donde el identificador del campus es igual al identificador del campus en ambas tablas, en campus y en funcionarios. Entonces nos va a buscar el equivalente y nos va a dar la lista. Nombres de campus y nombres de funcionarios. Nos va a mostrar el resultado de acuerdo al criterio que nosotros le especificamos. Ahora, otro alias. Es posible dar un alias, nombre, al título de las columnas de una tabla, que no es el mismo que posee en la base de datos. Ejemplo sin alias. Acá tenemos, por ejemplo, para no usar un signo, un carácter especial, como el caso de la ñ, bueno, está puesto agno. Select L título, L agno.
Acá estoy diciendo que liste título y año desde una tabla, ¿sí? Matemática, bueno, título de matemática, ACNO 2007, bueno, y los otros años. Si yo quiero que me aparezca acá la leyenda año en vez de ACNO, no necesariamente tengo que cambiar la tabla. Puedo utilizar un alias y voy a decirle select L título, L ACNO, as año, from libros L. Entonces me va a mostrar a mí el resultado cambiándome por el alias el título de la columna. Group by. La cláusula group by se usa para generar valores de agregado para cada fila del conjunto de resultados. Cuando se usan sin una cláusula group by, las funciones de agregado solo devuelven un valor de agregado para cada instrucción select. Ejemplo, tenemos select, nombre columna 1, nombre columna 2, from, nombre de la tabla, group by, nombre columna 1. Estamos ordenando agrupando por el nombre columna 1. Acá tenemos un ejemplo, tenemos tienda info, tenemos nombre tienda, ventas y fecha. Acá vamos a hacer la consulta, tenemos select, nombre tienda, sum, ventas, from, tienda info, group by, nombre tienda. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Que nos agrupe los nombres de tienda. Acá en este caso tenemos cuatro registros. De esos cuatro, dos tienen el mismo nombre de tienda. Obviamente aquí nos va a agrupar estos dos registros. Entonces el resultado va a ser, resultado, Valdivia 1800, Temuco 250, Osorno 700. Uy, tengo un mouse que es muy sensible y tiende a hacer lo que quiere. Bien. Entonces, acá, bueno, me agrupó y me quedaron 3 registros con el total, porque me agrupó los 2 registros de Valdivia. El Having especifica una condición de búsqueda para un grupo o agregado. Having solo se puede utilizar con una instrucción select. Normalmente Having se utiliza en una cláusula group by. Cuando no se utiliza group by, Having se comporta como una cláusula where. Lo mismo que en el caso anterior. Select, nombre columna 1, sum, nombre columna 2, from, nombre de tabla, group by, nombre columna 1, y acá especificamos la condición de la función que vamos a utilizar. El ejemplo, acá vamos a tener consulta, select, nombre tienda, sum, ventas, from, tienda info, group by, nombre tienda. Having, sum, ventas mayor que 1500. ¿Qué le estamos especificando? Que la suma de los grupos sea mayor a 1500. Acá Temuco no tiene, Osorno no tiene, no supera los 1500. Pero sí la suma de Valdivia, el grupo Valdivia, sí me supera y me muestra el resultado, el 1800. Mayor que 1500, el 1800 cumple la condición que le estamos especificando. El order by especifica el orden utilizado en las columnas de vueltas en una instrucción select. La cláusula order by no es válida en vistas, funciones insertadas, tablas derivadas ni subconsultas. La sintaxis select nombre columna 1, nombre columna 2, from nombre tabla, where condición, order by nombre columna 1, podemos decirle que sea ascendente o que sea descendente. O sea, va a estar ordenado por la columna 1, ascendente o descendente según lo que nosotros especifiquemos. Order by, ejemplo, bueno, tenemos tienda info, la misma tabla que venimos trabajando, y acá en la consulta decimos select, nombre tienda, ventas, fecha. From tienda info, o sea, de esta tabla, y ordenada por ventas en orden descendente. Entonces acá nos va a mostrar el resultado.
Valdivia, Osorno, Valdivia nuevamente y Temuco. En los anteriores teníamos unificado lo que es Valdivia. Acá no estamos agrupándolo. Acá estamos tomando todos los registros y le decimos que nos ordene en orden descendente de acuerdo al valor de ventas. Los operadores lógicos, bueno, tenemos el campo 1 y el campo 2, verdadero, verdadero. En el caso del y, nos va a dar, cuando es verdadero y verdadero, nos da verdadero. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. Es decir, que cuando ambos valores son verdaderos, me da verdadero en el ilógico. En el OR nos da verdadero siempre y cuando uno de los valores sea verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Los operadores lógicos, en un ejemplo de LAND, tenemos la misma tabla, consulta select asterisco, es decir, que estamos diciéndole que me liste todos los campos, from tienda info, where ventas mayor que 500 y nombre tienda igual a Valdivia. Entonces, ¿acá qué me va a mostrar? Acá tenemos el resultado, Valdivia, 1500, 5 de junio del 2010. Es el único registro que cumple con ambas condiciones, que venta es mayor de 500, la otra es 300, no cumple la condición, y el nombre de la tienda es Valdivia. En este caso, el último registro tiene un valor de 700, pero como no se llama Valdivia, no lo lista. En el caso del O, acá tenemos otra consulta, select asterisco desde tienda info, donde ventas mayor que 500 o nombre de tienda igual a Valdivia. Acá nos está mostrando como resultado Valdivia 1500, Valdivia 1300 y Osorno 700. Le estamos diciendo ventas mayor que 500. Y ventas mayor que 500 tenemos el de Valdivia 1500 y de Osorno 700, que son los dos que me está mostrando. Y además le estamos diciendo que o el nombre de tienda sea Valdivia, o sea que me muestra los dos registros de Valdivia sin considerar que el 300 es menor que el 500. Bien, vamos a pasar, voy a mostrarles unos ejemplos prácticos que desarrollé para ustedes. A ver, vamos a desactivar esto. Vamos a compartir. Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Con la actividad. Sí, sí. Bien. Se lee bien, Sí, ¿no? perfecto. Sí. Bueno. Bueno, en este caso, bueno, vamos a ver lo que es manipulación de datos en la base de datos. El sublenguaje DML, Data Manipulation Language, define las sentencias de manipulación de datos, select, insert, update y delete, que permiten seleccionar, insertar, modificar y eliminar datos de tablas que están dentro de una base de datos restringidos por la cláusula where en caso de que sea utilizada. Antes de utilizar DML, mediante el sublenguaje de definición de datos DDL, vamos a crear la base de datos actividad DML, en la que crearemos las tablas sobre las cuales realizaremos consultas. Bueno, acá hay un comentario, eliminar la base de datos si existe. Borro esto acá, bueno, le estamos diciendo que borre la base de datos si existe, actividad DML, para que no me arroje error, está puesto de esta manera. Ejecuto, bueno, se ejecutó la sentencia. A continuación, vamos a crear la base de datos. ¿Cómo creamos? Le decimos create database actividad-DML. Ese es el nombre que estoy usando en esta base de datos.
Y ponemos en uso, como estoy usando MySQL, voy a necesitar especificarle que estoy usando esa base de datos. Bueno, use actividad DML. Entonces, ejecuto esto, comando completado son los dos, el tiempo de ejecución que llegó. Tenemos la sentencia select. A continuación, la presente actividad desarrollaremos el sublenguaje de manipulación de datos o DML. Vamos a crear la tabla empleados, que tiene la siguiente estructura. Empleados tiene una clave primaria ID, apellido, nombre y salario. ID es la clave primaria, apellido del empleado, nombre del empleado, salario, el salario mensual del empleado. Bueno, crear la tabla empleados. Le decimos create table empleados y especificamos cada uno de los campos. ID, entero, no nulo y clave primaria. Apellidos, varchar 50, no nulo. Nombre, varchar 50, no nulo. Y sueldo, flotante, no nulo. Estamos especificando que sí o sí que cada uno de los registros tenga todos sus campos llenos. Ejecutamos esto. Me dice que se ejecutó el comando. Ingresamos registros a la tabla. Vamos a insertar. Tenemos insertar registro en la tabla empleados. Insert into empleados, ID, apellido, nombre, sueldo. Valores 1, Gómez, Eduardo, 100. Y bueno, y así tenemos 3 registros. Esto vamos a insertar a la tabla. Ejecutamos comando ejecutado. Y ahora para verificar que hicimos todo, que creamos la tabla y que cargamos los datos, hacemos un select ID, apellidos, nombre, sueldo, from empleados, que es la tabla que creamos. Ahí me hizo la consulta y me muestra ID, apellidos, nombres y sueldo, el sueldo que tiene cada uno. Van siguiendo hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Después, de todos modos, les voy a compartir el código que está generado aquí como para que ustedes lo vean y lo analicen en sus casas. Bueno, ahora, para ver los apellidos, nombres y salario de cada empleado, vamos a hacer un select. Apellido, nombre, sueldo, from empleados. Acá en este otro le dijimos que nos muestre todos. ID, apellido, nombre, sueldo. En este caso le vamos a pedir que nos muestre en la consulta el apellido, los nombres, el sueldo desde la tabla empleados. Ejecutamos esto y tenemos apellidos, nombres y sueldo de cada uno. Ahora, vamos a realizar una consulta del listado de empleados visualizando el cálculo de un aumento del 20% del sueldo. Únicamente vamos a visualizar. Entonces le vamos a decir select que nos arme el apellido y el nombre agrupados, que se denomine empleados. Entonces que concatene apellido, agregue una coma y nombre y que se llame empleado. Este sería el alias que estamos utilizando para el resultado de esta concatenación. Con un salario de, que va a ser la constante 1, y el sueldo, que es el valor, que se va a denominar salario, que es lo que me va a aparecer como encabezado de columna, con un 20% resulta, va a ser la constante 2, del sueldo del 1, de sueldo por 1,2 como aumento. Lo vemos en la tabla, así resulta más. Acá ven, acá me aparece empleado, es el alias que yo le especifiqué para que me muestre el apellido y el nombre en una sola cadena. La constante 1, que es con salario de, lo denominé constante 1, el salario que tiene, o sea, el sueldo, lo que está como sueldo en la tabla, me muestra como salario, encabezado de la columna, y la constante 2, con un 20% resulta
constante 2, con un sueldo del 20%, resulta, el aumento es el salario por 1.2, o sea, le estoy aumentando el 20%. 100, 120, 123, bueno. Esto es una simple consulta, no hice ninguna modificación en los datos. Ahora, podemos hacer una consulta, pero para saber con un aumento del 10%. De igual manera, select, apellido, nombre, sueldo por 1.1 como nuevo sueldo desde empleados. Entonces, ejecutamos esto y nos dice apellido, nombre y el nuevo sueldo. Lo mismo, esto no está todavía almacenado en ningún lado, es únicamente una consulta, está mostrándome un resultado. Ahora, quiero darle, yo de los dos que hice, del 20% y del 10%, determino que voy a aplicar un aumento del 10% a los empleados. Entonces, para poder hacer esa actualización, voy a utilizar el update. Voy a hacer un update a la tabla de empleados, seteando lo que es el sueldo, que va a ser igual al sueldo por 1.1. O sea, estoy incrementando un 10% el sueldo. Ejecuto esto. Y ahora sí puedo ver si es que se modificó o no en los registros el campo sueldo. Por la consulta y me dice que Gómez Eduardo, bueno, ahora cobra 110, Rodríguez Sebastián 135 y Fernández Pablo 379,50. O sea, sí me aplicó el aumento del 10% que yo le había solicitado. Ahora, para concadenar caracteres, bueno, podemos utilizar concat, como ya vimos arriba que pusimos apellido y nombre. Ponemos select, concat apellido, coma, la coma como texto y nombre. Esto va a estar denominado con el nombre de la columna con el alias apinom desde empleados. Ejecutando esto, a mí me va a dar Gómez Eduardo con el nombre de la columna apinom y me muestra el apellido y el nombre. Ahora, la cláusula from. Ahora, pasando a otro pequeño ejemplo, para ver cómo se usa el from, el where, y vamos a ir viendo cómo utilizar los alias. Vamos a crear una nueva tabla. La cláusula from es utilizada dentro de la sentencia select para enumerar los orígenes desde donde se traen los datos mostrados en la sentencia. Crearemos una tabla de acuerdo al siguiente diagrama. Vamos a tener la tabla clubes, que tiene una clave primaria que se denomina ID, y nombre y el nombre de cada uno de los clubes. Tenemos ID, bueno, clave primaria, nombre, el nombre del club con la siguiente información dentro. Bueno, Boca hay una lista de 22 equipos. Entonces vamos a crear esta tabla. A crear, bueno, create tabla clubes, ID entero, no nulo, clave primaria, nombre varchar 100 y no nulo. Creamos la tabla y acá. Y luego insertamos cada uno de los clubes. Insertar registro en la tabla clubes, insert into clubes, ID, nombre, value. Bueno, Boca, River, todos los clubes que tengo en la lista. Bueno, acá me indica que ya ejecutó el comando de creación de la tabla y el insert de los registros. Ahora vamos a armar una consulta de una tabla relacionada consigo mismo para poder armar los enfrentamientos de cada equipo con todos los demás por lo menos una vez. Así que acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a listar las combinaciones de clubes. Vamos a hacer un select
donde vamos a poner el nombre como local, juega con, eso va a ser texto, la denominación texto, y B nombre como visita, desde clubes L y clubes B. Estamos utilizando la misma tabla clubes, pero va a tener dos alias. Vamos a utilizar la misma para poder cruzar todos los equipos, para que jueguen todos contra todos. Clubes L y clubes B. Ejecutamos esto. Y ahí me muestra las combinaciones. Pero acá en el primero, por ejemplo, ya podemos ver que hay un error. Porque Boca no puede jugar con Boca. Y vamos más abajo, que tenemos Boca, River. River no puede jugar con River. Y bueno, así tenemos todos los equipos están jugando consigo mismo en esta selección. Y acá tenemos, ¿dónde estamos? ¿Cuántos registros tenemos? Tenemos 484 combinaciones de todos contra todos, incluso consigo mismo. Como el producto cartesiano muestra que cada club juega con el resto, incluso consigo mismo, lo cual resultaría imposible, vamos a agregar una condición para que esto no ocurra. Entonces, ahora vamos a listar las combinaciones sin repetir el mismo club. Entonces, vamos a definir select L nombre, como estaba definido antes, select L nombre, as local, juega con as texto, B nombre como visita, desde clubes L, clubes B, donde L nombre sea distinto de B nombre. Estamos condicionando para que no se repita que ningún equipo juegue consigo mismo. Entonces ahí dijimos, teníamos 484, acá como ven el primero, bueno, ya se eliminó el Boca versus Boca que había. Lo mismo, más abajo, 2022, queda Boca versus River y no River versus River. Y bueno, eliminamos todos los dobles y nos quedaron, acá se tiene que disminuir la cantidad de combinaciones, quedó en 462. O sea, se eliminaron los 22 registros donde estaban jugando cada equipo consigo mismo. Bueno, funciones de caracteres. Acá hacemos un select chart 65 o chart 100 y eso nos va a arrojar un resultado que va a ser nos va a mostrar el 65 nos muestra la A mayúscula, el 100 nos muestra la D minúscula. Cadena, para concadenar dos cadenas, concatenar dos o más cadenas, podemos poner las que necesitemos o podemos organizarlas con campos también o combinar campos con textos. Ejecutamos esto. Bueno, select concat bienvenidos a la universidad que está separado y acá nos muestra ya el texto completo, el resultado. Pero nos deja el encabezado con la estructura que está planteada arriba. El lower cadena, bueno, acá lo que le estamos diciendo es que me muestre toda la cadena en minúsculas. Bienvenidos a la universidad, como ven, acá tengo bienvenidos y universidad con mayúscula, acá me va a mostrar todo con minúscula. Luego upper, bueno, tenemos select upper, bienvenidos a la universidad, me va a mostrar todo el texto con mayúscula. Ahora, la sentencia insert es otra de las sentencias de DML y en este caso nos da la posibilidad de agregar nuevos registros a una tabla de base de datos. Veníamos trabajando con la tabla de clubes. En este caso vamos a insertar clubes internacionales como para diferenciarlos de los que están insertados. Vamos a decirle insert into clubes, ID nombre, el valor 23, el ID 23 y el nombre Barcelona. Bueno, y hacemos un select ID, ID nombre desde clubes.
O sea, insertamos y nos va a mostrar el listado. Ahí, como podrán ver, le dijimos que el ID era 23 y el nombre era Barcelona. Ahora vamos a insertar otro. Insert de clubes, bueno, ID, nombre, B24, el ID y Real Madrid. Y que nos muestre. Genera una consulta. Bueno, ahí de los 22 ya tenemos los dos registros insertados. Ahora, la sentencia delete, bueno, para borrar filas de una tabla, la sentencia delete es muy simple. Alcanza con completar el nombre de la tabla y opcionalmente se puede incorporar condicionales mediante la cláusula where. Acá, por ejemplo, vamos a eliminar registros por el ID. Acá le decimos que nos borre desde clubes donde el ID es igual a 23. El ID igual a 23 es Barcelona. Ejecutamos esto. Acá le pedimos que nos muestre la tabla nuevamente. Y como verán, acá se eliminó el ID 23, entre el 22 y 24. A continuación, podemos ver, vamos a eliminar el registro por nombre. Que me borre de clubes donde nombre sea igual a Real Madrid. Select ID, nombre from clubes. Ejecutamos. Y me dejó los 22 registros que originalmente tenía. Bueno, esto es lo que tenía preparado para mostrarles. Ahora continuemos. Espero que les ayude a comprender algunas cositas. Agustín, ¿tenía alguna consulta? ¿Está levantando la mano? Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Oh, sí. Ok, gracias. No, ahí tenía una duda del tema de la entrega del TP, más que nada. Ahora pasamos a la entrega. Ok. Ahora paso el detalle. En todo caso, si te queda alguna duda, me volvés a preguntar. Sí. Bueno. Entonces, ahora, bueno, el objetivo de este trabajo consiste en definir el conjunto de sentencias SQL que permitan implementar el modelo de datos definido para la implementación de la base de datos del módulo de registro de pedidos del sistema de información. No estamos viendo nada, profe, si está compartiendo. Ajá, pequeño detalle, es cierto. Se me había pasado. No. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, pero espera, esa no es. Entra el otro modo. A ver. Ventanas. Ahora sí. Bueno, la consigna era entonces, bueno, consigna 1. Ahí ahora se ve, ¿no? Sí, sí. Consigna 1, crear la base de datos denominada pedido en un motor de base de datos. Ese era lo primero. La consigna 2, crear las tablas del modelo de datos obtenidos a partir del diagrama de entidad-relación. Tener en cuenta las siguientes consideraciones. Definir las restricciones correspondientes establecidas para cada atributo. Por ejemplo, si acepta valores nulos, restricciones de dominio, las claves primarias, las claves foráneas correspondientes. La consigna 3. Poblar la base de datos creada ingresando un conjunto de datos de acuerdo al siguiente detalle. Ingresar 5 clientes, ingresar 3 proveedores, ingresar 3 vendedores, ingresar al menos 10 productos distribuidos entre los 3 proveedores creados. Ingresar 10 pedidos en total con diferente cantidad de renglones. Se sugiere crear pedidos con 1, 2 o 3 renglones máximo.
Ahí le hago una pregunta, profe, Sí, ya que estamos sí, con el sí. tema. ¿A qué le Sí. dice renglones? ¿A registros? A los registros, sí. A cada uno de... no, renglón, vos tenés Es cada ticket. una tabla que tiene productos. Sí. Cada ticket vos tenés un pedido. Ese pedido tiene renglones, ¿sí? Cada Bien. renglón va a ser un registro, Como ¿sí? ítem del pedido. Como ítem del pedido, exactamente. Vos vas a tener asociado en el modelo, vos tenés asociado el pedido y en la tabla renglón tenés el número de pedido y el número de renglón, Bien. ¿sí? Bueno, consigna 4. Realizar las siguientes consultas sobre la base de datos. Detalle de clientes que realizaron pedidos entre fechas. Bueno, apellido, nombre, DNI, correo electrónico. Había mencionado hace rato que en el caso de que no esté DNI, que generen y que le agreguen el DNI a la tabla que corresponde, ¿no? Para poder tener. Si no, en las consultas no la van a poder, no van a poder hacer, pues si es que no la tienen definida. Detalle de vendedores con la cantidad de pedidos realizados, apellido, nombre, DNI, correo electrónico y cantidad de pedidos que tienen los vendedores. Detalle de pedidos con un total mayor a un determinado valor umbral, número de pedido, fecha y total del pedido. Lista de productos vendidos entre fechas. Descripción, cantidad total. Cantidad total se calcula sumando todas las cantidades vendidas del producto. ¿Cuál es el proveedor que realizó más? Esto es un error que todavía no logramos que corrijan. En realidad es cada proveedor que realizó o más venta o más entrega, digamos, de productos. En este caso, bueno, podemos considerarlo como que realizó más ventas. Aunque el proveedor no es el que realiza directamente la venta, sino el que provee el producto para completar los pedidos, ¿no? Detalle de clientes registrados que nunca realizaron un pedido. Apellido, nombre, email. Detalle de clientes que realizaron menos de 2 pedidos. Apellido, nombre, email. Y cantidad total vendida por origen del producto. No sé si es pedido importado o nacional. Formato del entregable. Elaborar un archivo con extensión SQL conteniendo todo el código desarrollado. Sección 1. Sentencias de creación de la estructura de la base de datos. Create table. Sección 2. Conjunto de sentencias para poblar la base de datos. Los insert correspondientes. Y la sección 3, la resolución de las consultas mediante las sentencias SQL, mediante SELECT y bueno, todas las consultas que tengan que generar. Eso debe ser entregado en un archivo con la extensión SQL. Además, deberían adjuntar un archivo doc o PDF con la carátula y las capturas de pantalla de la codificación y ejecución con la correspondiente explicación. No hace falta que detallen, que capturen todo el código, simplemente las pantallas con el resultado de la consulta y una aclaración de qué es lo que se hizo en esa pantalla. De todos modos, eso está especificado en las normas de presentación de anuncios. Ahí van a poder ver alguna aclaración que necesiten. Bueno, ¿tienen Hago alguna una pregunta. Sí, Sí, cómo no. perdón, Sí, justo iba a preguntar. Respecto a la última parte que tiene que ver con las capturas, sí, yo suelo usar SQL Plus. Por cuestión de sí. trabajo. ¿Está bien la captura en pantalla negra, aunque sea, No, digamos, no importa. poco amigable? No importa. La cosa es cuál es el objetivo de que veamos que ustedes trabajaron, Bien. porque que hay algún avance y una evidencia de que ustedes hicieron la actividad. No es para imprimir, digamos, no importa, la cosa es que se entienda, no van a mandar todo No, porque borroso hay nada algunos más. gestores de base de datos más amigables a lo visual, pero por una cuestión de trabajo uso SQL Plus. Me siento más Sí, cómodo con SQL Plus. sí, Es por no hay eso. problema, no hay problema, como te digo, que se entienda bien, que se vea que ustedes trabajaron, van obteniendo los Bien, resultados a medida que trabajan, con eso es suficiente. bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, justo lo del DNI no lo haré, pero bueno, ahora lo modifico. Ujú.
Sí, para que vaya completa, digamos, de acuerdo a lo solicitado en las consultas, por eso más que nada. Eso es algo que habíamos solicitado también que se modifique y bueno, pasó el tiempo y no se modificó y nos agarraron ya las clases. Em, yo el tema de poblar y todo eso, directamente dejé un screen al final. ¿Tendría que hacerlo uno por uno o con la tabla final ya? ¿Cómo está cargado? Perdón, cuando creé las tablas, perdón. El esquema cómo quedó final. ¿Cómo está al final? No hace falta que pongas que Ok, registro 1, una captura, registro 2, una captura, no. listo. Con que muestre, se realizó el insert de tales cosas y nada más, no es necesario que esté detalle una por una. Ok. Profe, yo le hago una consulta. Sí. Yo, por ejemplo, yo hice una base de datos muy sencilla. No sé si habría que poner, por ejemplo, lo que es el comando autoincremental, o sea, como para que se vayan guardando datos de manera incremental o simplemente con la base de datos simple ya estaría. Con la simple no hay problema. Por ahí a lo mejor lo de autoincremental más sencillo para después ir agregando más, pero Claro. como vamos a trabajar con esos datos, no van a ser muchos más los que vamos a agregar. O sea que es indistinto. Podés trabajarlo de una forma o de otra, no hay problema. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. La tabla de log es. Porque Esa creo que es algo para un trabajo posterior. me parecía, porque digo, no lo vi en Sí. el. Eso No, era sí. también, No, eso ok. ya cuando vayamos a ver los triggers y todo, ahí vamos a ver eso en los otros trabajos prácticos. Por eso le decía, las cosas que por ahí no estén, no hayan visto en el módulo 1, que las obvien, eso lo vamos a ver después. Los triggers, los procedimientos, las validaciones que haya que hacer, eso vamos a verlo en los otros trabajos prácticos. Perfecto. Bien, ¿alguna otra cosa? No, profe, por mi parte está todo muy claro. Bueno, cualquier cosa, bueno, envían la consulta. Lo que sí no envíen para que hagamos una corrección previa del práctico, ¿no? Corregimos al final, no hacemos evaluaciones. Preguntas puntuales, cosas que tengan dudas, no hay ningún problema en contestar, pero no para que vayamos corrigiendo sobre la marcha. Ok, genial. ¿Dónde va a quedar colgado el video? En anuncio ya va a estar, ya le mandamos un correo de todos modos cuando esté la grabación. Genial. ¿Mm? Perfecto. ¿Algún formato? Porque en el PDF no decía formato ni nada, en el del doc. Me pareció ver que estaba Del vacío. archivo, como Sí. doc o como PDF es indistinto. Para mí es No, digo indistinto. formato dentro, digo. Viste que algunas materias te dicen usar letra Arial, bla, 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 bla. Creo que está eso especificado en anuncios, ¿no? En las normas de presentación creo que dice A4, Arial 10, Bueno, creo que está no, especificado ahí. por ahí me bajé algo viejo. Ahora me Ajá. fijo. Bueno, si no, de todos modos, en el TP está ahí en general. En en la presentación, ahí creo que dice el tamaño de letra y A4 y bueno. Y después, bueno, normas APA para bibliografía. Es lo mismo que se usa para el caso de los foros también. Ok, perfecto. ¿Algo más? Ahora yo me tengo que bajar. Muchas gracias, profe. Nos Bien, vemos. muy bien. Igualmente, nos vemos, Bueno. Hasta profe, luego. gracias. Gracias. Bueno, luego. hasta luego, gracias.